Saludos jóvenes, les saludo a su profesor del curso de trigonometría para en esta oportunidad, continuando con el tema del plano cartesiano, tener aquí plano cartesiano 2. Bien, recordemos primero de la clase pasada las coordenadas del punto medio de un segmento, ¿no? Cómo determinábamos las coordenadas del punto medio, por ejemplo, del segmento P1 y P2. Recuerden que sean las coordenadas de P1, X1, Y1, y sean las coordenadas de P2, X2, Y2, para determinar las coordenadas del punto N, punto medio del segmento, coordenadas X, Y, lo único que teníamos que hacer era simplemente sumar las abscisas de los extremos del segmento y lo dividíamos entre 2. Para calcular la ordenada del punto medio también, que teníamos que hacer, simplemente sumábamos las ordenadas de los extremos de mi segmento y lo dividíamos entre 2. Lo que se conoce como una semisuma. ¿De acuerdo? Eso lo vimos en la clase anterior. Ahora, continuando con el tema, ahí está, veamos cómo determinar, por ejemplo, las coordenadas de un punto de división. Por ejemplo, acá, sea la división de un segmento en una razón dada. Por ejemplo, dividir un segmento, por ejemplo, el segmento P1, P2, en dos partes, según una razón dada, es determinar las coordenadas, ojo, del punto P, ¿cierto? El punto P que divide al segmento en dos segmentos, como por ejemplo, ¿no? P1, P y P con P2. Veamos acá. Gráficamente observen ustedes aquí el segmento P1, P2. P1 de coordenadas X1, Y1. P2 de coordenadas X2, Y2. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer es determinar las coordenadas de un punto P en el segmento, punto P de coordenadas X, Y. Para determinar estas coordenadas, observen. Primero, el punto P divide a todo el segmento en dos segmentos parciales, que al dividir sus longitudes P1, P entre P con P2, se determina la siguiente razón, a la cual le vamos a llamar R. Pues bien, lo que nosotros queremos en este caso es determinar las coordenadas del punto P, la abscisa del punto de división y la ordenada. Para determinar estas coordenadas, lo único que hacemos nosotros es simplemente aplicar nuestros conocimientos sobre la semejanza de triángulos y establecer las respectivas relaciones. Por ejemplo, P1, P es a P como P2, como la diferencia de abscisas, de acuerdo, aquí está, ¿sí? X menos X1 es a X2 menos X. ¿De acuerdo? Efectuando la parte operativa, encontraríamos que la abscisa del punto PX simplemente va a ser igual a la suma del producto de la razón por la abscisa de P2 más la abscisa de P1. Claro, como estamos partiendo desde P1P, primero colocamos, aquí está, la abscisa de P1, X1, más el producto de la razón R, multiplicado por ¿quién? Por la abscisa del otro extremo, P2, que es X2. Y todo esto entre 1 más la razón. ¿De acuerdo? De esa manera podemos determinar la abscisa del punto P. Para demostrar esto, lo vuelvo a repetir, simplemente utilizamos semejanza de triángulo. Lo que nos interesa a nosotros aquí es esto. ¿Cómo determinar las coordenadas del punto P? En general, estas coordenadas siempre van a ser igual. Vuelvo a repetir, abscisa del punto P va a ser igual. Para esto, observen la razón. Como la razón es P1P entre P2, ¿cierto? Significa que empezamos desde P1. Por lo tanto, para la abscisa, simplemente coloco primero la abscisa de P1, X1 más el producto de quién, de la razón R por la abscisa del otro extremo, X2, entre la razón más 1, o 1 más la razón. Para la ordenada es similar.
Primero colocamos, ¿qué cosa? La ordenada de P sub 1, o sea, Y sub 1 más el producto de la razón R por la ordenada de P sub 2, que es Y sub 2, entre igualito la razón más 1. Y por medio de estas ecuaciones podemos determinar las coordenadas del punto P, del punto de división. Ejemplito número 1, observen ustedes aquí, dice, los puntos extremos de un segmento son A de coordenadas 3,6 y B de coordenadas 10,-2. Hallar las coordenadas del punto P, tal que AP sobre PB es igual a 4. Este AP sobre PB, chicos, que nos representa la razón. Acá nos están diciendo que la razón es igual a 4. Lo que hacemos aquí, simple, vamos a determinar las coordenadas del punto P. Recuerda, si estamos empezando en la razón desde AP y llegando a PB, o sea, hasta B, primero empezamos con las coordenadas de A. Axisa del punto P, X, va a ser igual a la axisa de A, 3, más el producto de la razón, 4, por la axisa de B, 10. Y todo entre la razón más 1, 4 más 1. Obviamente 4 por 10, 40, más 3, 43, entre 5, 43 quintos. Para determinar la ordenada es similar. Empezamos por la ordenada de A, 6, más el producto de la razón 4 por la ordenada de B, menos 2. Entre la razón más 1, 4 más 1. Efectuando la parte operativa, menos 8 más 6, menos 2 quintos. Coordenada del punto P, 43 quintos y menos 2 quintos. Ahí está. Siguiente ejemplo. Aquí. En la figura se me pide calcular las coordenadas del punto A. Observen que el punto A vendría a ser el punto de división de todo el segmento. Y que la razón de división para nosotros sería la longitud de este segmento menor entre la longitud del segmento mayor. En otras palabras, la razón para nosotros sería K entre 2K, o sea, 1 medio. R es igual a 1 medio. Ya tengo la razón. Pero observen, para determinar la razón, primero hemos colocado la longitud de este segmento. O sea, estamos partiendo desde este extremo del segmento. ¿De acuerdo? A ver. Entonces, la axisa del punto A, ¿cuál sería? Bueno, podemos colocar la ecuación de acuerdo a nuestra conveniencia. Por ejemplo, yo he colocado aquí la razón, que es 1 medio, por la axisa de este extremo, 12, más la axisa de este otro extremo, que es 3. Entre 1 más la razón. Efectuando la parte operativa, tendríamos aquí 6. La ordenada es similar, también podemos colocarlo de esta manera, 1 medio, ¿por quién? Por la ordenada de este extremo, 8, más 2, la ordenada de este extremo, entre 1 más la razón. Efectuando la parte operativa, y es igual a 4, por lo tanto las coordenadas del punto A serían 6,4 y se acabó. ¿De acuerdo? Aunque también permítanme mencionarles la siguiente propiedad. Siempre que ustedes también quieran determinar las coordenadas de un punto de división en la cual este punto divide un segmento, como por ejemplo, veamos acá la figura, tengo el segmento AB, A de coordenadas X sub 1, Y sub 1, B de coordenadas X sub 2, Y sub 2, y sea el punto P el punto de división de coordenadas X, Y, donde la razón de división AP sobre PB es igual a M sobre N, lo que podemos hacer nosotros acá es lo siguiente. Podemos hacer una comparación. AP lo podemos comparar con M y PB con N. Ahí está. La longitud de AP, M. Y la longitud de PB, N. Aunque lo correcto sería aquí M por K y aquí N por K. Lo que van a hacer ustedes para determinar las coordenadas del punto de división de manera práctica es simplemente multiplicar de manera cruzada. Por ejemplo, esta longitud de AP lo van a multiplicar por las coordenadas de B. Y la longitud de este segmento PBN lo vamos a multiplicar por las coordenadas del otro extremo, que es A. O sea, de manera cruzada. Esta longitud AP, que es M, bueno, en general MK, lo multiplicamos por ¿quién? Coordenadas de B. Y esta otra longitud N
que también sería nk, lo multiplicamos por las coordenadas de este extremo. Y todo lo dividimos entre la suma de m más n. Ahora, se preguntarán, ¿y por qué no está aquí el k? Recuerden que la constante va a aparecer arriba y va a aparecer abajo y se va a ir. Se va a simplificar. Por eso, de manera práctica, lo podemos dejar aquí de esta forma. Miren, a ver, vamos a determinar la abscisa del punto P. Muy bien, sería entonces m, esta distancia, por la abscisa de B, x sub 2, más n, ¿por qué? Por la abscisa de A, x sub 1, entre la suma de m más n. Ya tengo la abscisa del punto P. Para la ordenada es similar, campeones. M por la ordenada de B, y sub 2, más n por la ordenada de A, y sub 1. Y todo entre m más n. Y de esta forma habemos determinado las coordenadas del punto de división.